tanto, estos trombos produzcan migración y se produzcan las complicaciones propias del tromboembolismo pulmonar o tromboembolismo a nivel, produciendo ACVs isquémicos. Estas complicaciones se puede evitar siempre y cuando previniendo o utilizando heparina de bajo peso molecular. Monitorizar el tiempo de uso de la heparina cuando las pacientes están en un tiempo prolongado rebuscadas. Lo que se recomienda es el vendaje compresivo de miembros inferiores antes del procedimiento quirúrgico, y este vendaje compresivo de miembros inferiores se va retirando de forma paulatina posterior al tiempo quirúrgico para evitar justamente este efecto de formación de trombos por el estado prolongado en reposo que se van a encontrar los pacientes. La heparina se puede utilizar o se puede mantener hasta por 7 días y luego se pasa a un anticoagulante oral, la heparina de paso bajo peso molecular, como anticoagulante oral, cuando son procedimientos quirúrgicos prolongados que demandan que las pacientes se encuentren en reposo prolongado. Dentro de estas complicaciones de la formación de trombos se va a encontrar lo que es el tromboembolismo pulmonar, que con toda la característica clínica del tromboembolismo pulmonar, dolor pleurítico, angustia, taquicardia, cianosis, síncope, tos, hemoptisis, o sea, toda la complicación propia del tromboembolismo pulmonar, porque este trombo que puede estar en los miembros inferiores puede migrar. Generalmente, primero lo que migra es a nivel de los pulmones, por el retorno venoso. Por lo tanto, la primera complicación que se puede evidenciar es el tromboembolismo pulmonar. Y cuando sucede esto, estas personas son candidatas a que ingresen de forma inmediata a cuidados intensivos, es decir, a unidad de cuidados intensivos, para realizar su anticoagulación sistémica como tal. Dentro de las propias complicaciones urinarias, que esto creo que ya hemos visto un poco ya adelante, dentro de estas complicaciones es la incapacidad de vaciar la vejiga totalmente de las pacientes. Se acuerdan que dentro de las urinarias o dentro de las infecciosas se encuentra que está la sonda vesical por periodos prolongados. Esta sonda vesical por periodos prolongados es para evitar que se contenga la orina y se forme esto, lo que es el globo vesical. Al formarse el globo vesical en pacientes, por ejemplo en las postcesáreas, en pacientes que tienen estados de postcesárea, ya sea 1 o 2 cesáreas, lo que se recomienda es que se queden por tiempo prolongado, mínimo 8 horas con la sonda vesical. ¿Por qué? Porque estos pacientes no se van a poder levantar a orinar inmediatamente. Por el dolor no van a hacer de que deambulen de forma inmediata, por lo tanto no van a poder orinar de forma normal. Si no se levantan a hacer pipí de forma normal, se va a retener la orina en la vejiga. Y al retenerse la orina en la vejiga se va a formar esto, lo que es el globo vesical, que después puede producir un espasmo. Si se produce un espasmo va a ser dificultoso que estas pacientes puedan orinar. Lo propio en pacientes con histerectomía. Pacientes que tienen histerectomía, se retira lo que es el útero y al extraer el útero, la zona pélvica queda bastante adolorida, es decir, las pacientes no van a poder deambular y tienen bastante contenido de líquido, es decir, reciben líquido por vía periférica, en promedio 2000 de líquidos por vía periférica, y todo ese líquido se tiene que eliminar. ¿Y por dónde se va a eliminar? Por la orina. Si las pacientes no tienen su sondita vesical por lo menos estas 8 horas, no van a poder vaciar esta vejiga y se va a producir el globo, que va a producir dolor, retención urinaria, dolor a la palpación, y van a tener que utilizar un sondaje posteriormente para que se pueda evacuar la orina. Por lo tanto, esto también se considera como una complicación, ya que va a permitir que la paciente ingrese con bastante dolor. Puede pensarse que el dolor proviene del sitio de la herida quirúrgica, de algún proceso inflamatorio a nivel de la herida quirúrgica inmediato, y se trate pues prácticamente de la retención de orina a nivel de la vejiga. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Principalmente en aquellas pacientes mayores de 50 años en las que se hacen cirugías pélvicas, cirugías como colposuspensión, histerectomía total o la histerectomía vaginal. En estas cirugías que tienen tiempo prolongado, las pacientes mayores generalmente son las que más retienen orina en corto tiempo. Cirugías pélvicas, como les había mencionado, las cirugías pélvicas de las histerectomías vaginales abdominales totales,
anorrectales y pélvicas, y aquellas pacientes que van a estar asociadas con comorbilidades propias como lupus eritematoso, buenos días, lupus eritematoso, síndrome antifosfolipídico, pacientes con diabetes, insuficiencia renal, con patologías hipertensivas, con patologías neuróticas o neuropatías, mejor dicho. Algunos fármacos van a estar asociados para que se retenga la orina y también el uso de anestésicos. Cuando se utilizan anestésicos y la colocación de la anestesia es muy baja, es decir, la aplicación de la anestesia raquídea es muy baja, puede producir esa retención involuntaria de orina, por lo tanto, sea necesario evacuar la orina. Dentro de las complicaciones a nivel urinarias también va a estar la lesión que hemos mencionado, la lesión a nivel de la vejiga. Entonces puede producir principalmente en pacientes que se les está realizando una histerectomía, como la vejiga queda bien pegadita al útero, o sea, la cercanía de la vejiga y el útero es muy, como les explicaba ayer al anterior grupo, es como agarrar dos papeles, ustedes peguen dos papeles con capicola pegaditos a los papeles y después traten de despegar esos dos papeles, así se encuentra lo que es la vejiga adherida al útero. Entonces, este despliegue al realizar una histerectomía puede producir una lesión involuntaria a nivel de la vejiga. Por lo tanto, esta vejiga se puede lesionar. Y al producirse esto, la vejiga se tiene que encontrar pues, prácticamente sin ninguna cantidad de orina para que éste pueda cicatrizar. ¿Y qué pasa si se lesiona? Se tiene que reparar. ¿Listo? Se tiene que reparar lo que es prácticamente parte de la pared de la vejiga. Y para identificar que nosotros no hayamos producido una lesión involuntaria no identificada, podemos utilizar una solución que se llama el azul de metileno o utilizar la fenocepiridina para verificar que esta orina se tiñe. Entonces, cuando se tiñe de color naranja, lo vamos a poder evidenciar en los pliegues de la vejiga o a través de la sonda que está transcurriendo con normalidad. O el azul de metileno para poder evidenciar de que no exista un daño a nivel de la lesión, ya sea de la vejiga o de los propios uréteres producidos por el procedimiento quirúrgico que se está realizando. La lesión de los uréteres es bastante cercano. En la anatomía, los uréteres se encuentran muy cerquita de lo que son las arterias uterinas. En el útero, cuando se está realizando una histerectomía, el tamaño del útero es inferior, es chiquito, 7 por 6 por 5 aproximadamente, una paciente que no ha gestado, y una paciente que ha gestado ya que tiene gestaciones previas, él llega a tener un tamaño mayor de 8 centímetros, siempre y cuando no tenga otra patología asociada como la miomatosis uterina. Si tiene miomas, este útero va a crecer, va a ser más grande por el tamaño de los miomas. Pero por esta cercanía que tiene la anatomía de los uréteres con las arterias uterinas, es fácil que se pueda lesionar las arterias uterinas, y asociadas a las arterias uterinas van a estar la lesión de los uréteres, que es distinto a una paciente que ha gestado. Si una paciente tiene antecedentes de cesáreas previas o se está realizando un procedimiento quirúrgico por cesárea para la extracción del bebé, este istmo donde se encuentra en la parte inferior donde se encuentra pues prácticamente el segmento que lo conocemos en la gestación es amplio. La cercanía no va a ser tan directa con los uréteres como una paciente que no está con gestación, y el segmento va a estar en la parte inferior en lo que se conoce como el istmo. En esta relación sí va a tener cercanía con las arterias uterinas, sí se puede lesionar las arterias uterinas, pero en la cesárea es más difícil que se lesione los uréteres, ¿ya? En comparación con una paciente que no está con gestación. Buenos días. Dentro de las complicaciones sistémicas, estando las pacientes en el hospital, es vital detectar oportunamente cualquier alteración que indique la presencia de alguna complicación. Es por eso que tras el procedimiento quirúrgico de las pacientes, siempre se solicita prequirúrgico sus laboratorios. Y postquirúrgico tenemos que solicitar sus laboratorios también para poder evidenciar y poder corroborar que no estemos dando a nuestra paciente alta sin que se encuentre con algún proceso infeccioso no identificado.
Pero ojo, recuerden que todas las pacientes postparto, postcesárea hacen su leucocitosis fisiológica normal. Sus leucocitos se van a elevar de forma fisiológica normal. Buenos días, pueden tener un acceso febril que no sea mayor de 38 grados centígrados de forma normal, esporádica, pueden presentar, que es distinto a que tengan sus accesos febriles, se utilice el antipirético y no baje sus estadios febriles, es decir, llega a 37, 38 grados centígrados, utilizamos su antipirético, metamizol, a las 4 horas vuelve a ser fiebre. Se vuelve a dar su antipirético, a las 4 horas vuelve a ser fiebre. Entonces, en este sentido ya nos indica que se está produciendo un proceso infeccioso que no es normal, que es totalmente distinto. Encontramos una paciente postparto y postcesárea, sus laboratorios de ingreso estén normales, sus postquirúrgicos se encuentren su leucocitosis fisiológica normal, haga un acceso febril, se utilice un antipirético y no vuelva a presentar fiebre 12 horas posteriores. Lo que significa que simplemente son efectos por el estado fisiológico normal del parto o la cesárea. Dentro de las complicaciones respiratorias, muy aparte del proceso infeccioso que es la neumonía, que produce mayormente dentro de las complicaciones infecciosas la neumonía, dentro de las respiratorias están las atelectasias, broncoaspiraciones propias de la neumonía, infecciones respiratorias, tromboembolismo pulmonar, empiema, derrame pleural, neumotórax también se puede presentar en las pacientes. Cuando se da anestésico a las pacientes, ya sea cualquier procedimiento menor, así sea un legrado uterino instrumental o no solo legrado uterino instrumental, cualquier procedimiento quirúrgico menor, siempre se recomienda lo que son el ayuno a las pacientes. ¿Por qué recomendarán? Porque los anestesiólogos requieren que estas pacientes estén en ayuno mínimo 6 horas. Porque uno de sus síntomas son los náuseas y vómitos, ¿no? De los anestésicos. Ya puede producir náusea y el vómito. ¿Y eso qué le va a producir a la paciente? Broncoaspiración. Que se broncoaspire. ¿Listo? Se puede broncoaspirar. A menos que la cirugía sea de urgencia. Si se trata de una cirugía de urgencia por un sufrimiento, un DPPNI, una placenta sangrante, una cesárea iterativa con trabajo de parto, una DCP que se encuentre pues prácticamente en trabajo de parto, algo que identifique que nosotros tengamos que ingresar de forma inmediata y encima la paciente ha comido su pollo antes de venir a la cirugía y necesitamos entrar de forma inmediata, ahí se toman las medidas necesarias correspondientes. ¿Qué significa? Se da su ranitidina, su metoclopramida previo a la cirugía a estas pacientes para que su estado nauseoso no sea tan repentino. Por lo tanto, las pacientes no se broncoaspiren y no tengamos esta complicación de broncoaspiración, principalmente. Renales, oliguria, retención urinaria, desequilibrio electrolítico, insuficiencia renal. La insuficiencia renal se puede producir por volúmenes excesivos de líquido también que podemos dar a las pacientes. ¿Por qué? Porque si son pacientes que están en hemorragia, ¿qué es lo primero que hacemos? Líquido, ¿no? 2 vías canalizar, 2 vías periféricas, darle mayor volumen de líquido hasta que llegue la sangre. Hasta que entre el líquido ya están entrando por lo menos 2000 litros. ¿Listo? Entonces en una vía son 1000 entra en agoteo continuo, lo que significa chorro, está entrando grandes volúmenes de líquido. Estos volúmenes de líquido, ¿qué va a pasar? ¿Será que la paciente va a poder tolerar tanto volumen de líquido? Se va a encharcar la paciente con tanto volumen de líquido. ¿Y quién es el que elimina este volumen de líquido? Los riñones. Por lo tanto, los riñones pueden entrar en una insuficiencia renal aguda por el exceso de líquido que se va a dar a las pacientes, principalmente cuando tienen hemorragias masivas. Dentro de las complicaciones de cirugías laparoscópicas, que esta es ya la parte final, se encuentran principalmente la laparoscopía, también se puede realizar en el área de ginecología, ¿no? La laparoscopía para extracción de quistes, para extracción de embarazos ectópicos no complicados, para extracción de miomas en algunas situaciones o ahora para la extracción de histerectomías vía laparoscópica, siempre y cuando estos úteros tengan un tamaño menor a 12 centímetros. Todavía se puede hacer vía laparoscópica para la extracción de miomas inferiores a este tamaño del útero. Cuando son mayores no se recomienda. ¿Por qué? Porque la laparoscopía se utiliza incisiones pequeñas, mínimas, para poder extraer. Lo que se trata es de hacer que estas
estructuras sean inferiores para poder realizar una cirugía laparoscópica como tal. Y como la laparoscopía tiene sus indicaciones propias, y una de estas indicaciones es la insuflación. ¿Con qué se va a insuflar? Dióxido de carbono. Con dióxido de carbono. Y esta insuflación con dióxido de carbono también tiene su complicación porque se puede producir embolias por el dióxido de carbono, o al insuflar y utilizar estos trócares, como se está viendo por acá, y no se ha insuflado bien la pared abdominal, podemos lesionar estructuras internas de la cavidad. ¿Listo? Entonces, si no se insufla bien lo que es la cavidad abdominal, se puede lesionar ¿qué? Las arterias, se puede lesionar los órganos, y si se lesiona una arteria, ¿será que vamos a poder realizar una laparoscopía con un hemoperitoneo en la cavidad? No, esa cirugía se convierte en una cirugía abierta. Por lo tanto, incrementa más el riesgo en aquellas pacientes que son obesas, por ejemplo, ¿no? Que tienen un índice de masa corporal incrementado, el volumen de dióxido de carbono que se va colocando, entonces se va insuflando lo que es el abdomen. Pero en estas pacientes que tienden a la obesidad o que tienden a tener mayor contenido de grasita en el abdomen, a veces no se puede identificar muy bien si se ha insuflado o no el abdomen como tal, y corren el riesgo de que se puedan producir lesiones por los trócares a nivel de grandes vasos como las arterias o venas. El riesgo incrementa cuando los pacientes tienen, por ejemplo, distensiones abdominales, cuando tienen gases a nivel de los intestinos que no se ha evacuado. Por lo tanto, se recomienda antes de realizar una cirugía de laparoscopía como tal que esté evacuado todo el intestino, no solo en la cirugía de laparoscopía, sino también en cirugías mayores, porque dificulta poder ingresar dentro de la cavidad abdominal como tal, dificulta para realizar el manipuleo de la cavidad, y más aún dificulta porque posterior a esto se puede producir la complicación digestiva, que es el hilio paralítico de los intestinos. Esa motilidad del tránsito intestinal se puede disminuir. Pacientes que tienen masas abdominales grandes pueden producir complicaciones, lesiones de estas masas abdominales. Cuando las pacientes han tenido cirugías previas, es decir, cirugías como apendicectomía, cirugías como colecistectomía, pueden llegarse a producir adherencias y uno ingresa a la cavidad abdominal. La cavidad abdominal tiene que estar insuflada para poder realizar la laparoscopía como tal, y por lo tanto nos encontramos que está con adherencias y no vamos a poder tener el acceso directo al órgano que queremos llegar, como por ejemplo los ovarios, si es el útero propiamente, porque el útero va a estar adherido. Esta cirugía por laparoscopía tenemos que tratar de despegar esto, lo que está en la vejiga unida a lo que está el útero. Esto que ven, esta membranita, este repliegue ureteral, vesicouterino mejor dicho, es bastante delgadito, súper delgado, y en esto es lo que se puede producir mayormente la lesión. En la insuflación con el dióxido de carbono, la introducción defectuosa de los trócares o de estas agujas puede producir lo que es la perforación, por lo tanto produciendo enfisema, distensión gaseosa del espacio subcutáneo, preperitoneal o a nivel del epitrón, produciendo por lo tanto también lo que es la embolia gaseosa. Muy bien, esto ya hemos visto, las lesiones de los grandes vasos. Dentro de las lesiones intestinales más graves, el incremento del riesgo de peritonitis por perforación incidental a través del trócar de una víscera también puede producir peritonitis por contaminación si estoy perforando con el trócar de forma involuntaria, porque recuerden que al hacer la primera perforación, esta primera perforación con el trócar, todavía no estamos viendo nada en la parte interna, ¿verdad? Estamos entrando a ciegas prácticamente. Se ha insuflado la cavidad abdominal, se agarra el trócar y se introduce y se pincha. Y se tiene que introducir, y después de introducir recién se meten lo que es todas los instrumentos, incluso la camarita se mete por la parte interna del trócar. Mientras tanto estamos ingresando a ciegas y tenemos los intestinos distendidos, materia fecal
Y al introducir, pinchamos una arteria de grandes vasos, principalmente en el área ginecológica, porque en el área ginecológica, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vasos importantes? La uterina, que va a estar cerca del útero, pero la uterina va a estar bien pegadita a lo que es el istmo uterino para que lo podamos identificar. Vamos a encontrar estos vasos grandes, la arteria umbilical, la arteria uterina, la aorta, mejor dicho, es la que vamos a encontrar de forma más directa a nivel pélvico, porque recuerden que a nivel pélvico ya no van a estar tan adheridos lo que son los intestinos, que es distinto a una cirugía laparoscópica, que se trata de extraer, como por ejemplo la vesícula, ¿no? Entonces es la cercanía a esta está a nivel del hígado, está más arriba en comparación con la parte inferior, que es en la cavidad pélvica. ¿Se puede lesionar los intestinos? Sí, se puede lesionar los intestinos, porque estamos entrando en una cavidad que todavía no estamos visualizando. Después de introducir todos los trócares, que sean 3 trócares, recién vamos a poder visualizar a través de la camarita todo lo que estamos viendo para poder manipular. Antes no, por lo tanto se puede lesionar. Y también podemos lesionar el intestino delgado, el intestino grueso, lesiones a nivel de la vejiga, y estas lesiones que se producen a nivel de los intestinos nos pueden producir el riesgo de peritonitis, es decir, infección en la cavidad abdominal. Por lo tanto, la morbimortalidad se incrementa en las pacientes. ¿Listo? Ahora, dentro de las complicaciones propias ginecológicas se encuentra la histeroscopía. ¿Alguien sabe qué es la histeroscopía? ¿Alguien escuchó hablar de la histeroscopía? ¿Han escuchado hablar de la endoscopía? La endoscopía se mete un tubo a través de la boca para poder llegar todo el esófago, llega al estómago, incluso podemos llegar a parte del intestino delgado, ¿verdad? La histeroscopía es lo mismo, pero se ingresa por el orificio cervical externo, es decir, es a nivel vaginal. Tenemos que ingresar a través de la vagina o el orificio cervical externo, orificio cervical interno. Se ingresa lo que es la cavidad uterina, y dentro de la cavidad uterina, ¿qué es lo que tenemos que visualizar? ¿Para qué utilizaremos la histeroscopía? Hay una clase al finalizar de todos los procedimientos. En realidad, todos los procedimientos que nosotros podemos utilizar para poder valorar a las pacientes, ¿ya? Pero esto lo vemos después. Entonces, la histeroscopía va a ingresar por el orificio cervical externo al orificio cervical interno. Más o menos, esto es el globito vesical. Se ingresa desde la parte externa, por el orificio cervical externo, o sea, vagina, orificio cervical externo, orificio cervical interno, se llega a la parte interna del útero. ¿Qué se llama esto en la parte interna? El endometrio. Utilizamos las histeroscopías porque en qué pacientes solicitaré, por qué tendré que ver, en qué pacientes voy a tener la necesidad de ver qué es lo que está pasando dentro del útero, el endometrio. Pacientes que tienen metrorragia con accidentes. Ya, pacientes que quiero identificar la causa del sangrado, están bien. Hay algunos casos de unos miomas estén comprometiendo a las paredes. El mioma va a crecer dentro de los miomas, pues crecen dentro de la pared, en medio de la pared y fuera de la pared. Para los miomas mucosos sí voy a poder identificar, incluso puede ser diagnóstico y terapéutico. Lo identifico, si son miomas pequeños lo puedo extraer. ¿Han escuchado hablar de pólipos? Sí. Cuando hay pólipos en la cavidad endometrial también. ¿Y qué será el síndrome de Asherman? Lo hemos llevado varias veces, lo hemos hablado varias veces. Las sinequias uterinas. Cuando generalmente en pacientes que tienen sinequias uterinas, lo que se identifica es que estas paredes van a estar plegadas por las sinequias, y al hacer la histeroscopía, que es igualito que como si estuviéramos haciendo una endoscopía, se mete la camarita y dentro de la camarita se meten como unas pequeñas tijeritas como la laparoscopía, que dentro del trócar, y se va cortando la cavidad para poder ingresar y separar estas sinequias. Una vez separados, ¿qué nosotros vamos a identificar? ¿Las trompas son permeables o no?
están cerradas, ¿cómo es que pasa el óvulo? Las trompitas son como unos tubitos permeables, ¿listo? Aquí está en el ovario, están los óvulos y el óvulo transcurre por todo el grosor de la trompita para poder llegar al útero. Entonces esta trompita es permeable, tiene unos cilios por dentro bien chiquititos, su lumen es pequeño pero es permeable, lo que significa que tiene contacto desde la cavidad uterina, tiene contacto por la permeabilidad a través de las trompas hacia la cavidad abdominopélvica como tal. En procesos infecciosos, esta infección asciende y sale las trompitas, por las trompitas se produce la salpingitis, por ejemplo. Entonces, estos óvulos, cuando se produce una alteración a nivel de las trompas, cuando se ocluyen las trompas, ¿en qué patología se va a ocluir las trompitas? ¿Se puede cerrar? ¿En qué proceso infeccioso? ¿Qué infección común hace que tenga como consecuencia la esterilidad? Una infección de transmisión sexual. ¿Cuál? Digan, ya les he dicho, aquí se pueden equivocar, no se equivoquen en el examen. No, la gonorrea no, te va a producir proceso inflamatorio, enfermedad pélvica, sí, pero que se ocluya la trompita como tal. Candidiasis. La salpingitis es el proceso inflamatorio de las trompas. Lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver ese tema. Esa que producía un poco verde. El verde, ¿qué será? ¿Qué características tendrá? Si tienen la paciente secreción verde, verdosa, fétida. Sí, común. La clamidia, ¿han escuchado hablar de la clamidia? La clamidia es una infección de transmisión sexual silente. No te va a producir ninguna sintomatología específica. Pueden estar viviendo felices con su clamidia y no se han dado cuenta. Es cierto. Buenos días. La clamidia va a hacer que estas trompitas se ocluyan. Este es su lumen que está abierto. Han agarrado la parte interna del lapicero. ¿Han visto el lapicero? Del lapicero la parte así de delgadita es el lumen. Entonces, esta clamidia hace que esta oclusión se produzca. Toda esta trompita, el lumen de esta trompita por la clamidia se va a cerrar. Y al cerrarse, este óvulo no va a poder pasar más a través de la trompita. El espermatozoide no va a poder pasar a través de la trompita al encuentro con su óvulo enamorado. Entonces no se van a poder encontrar más, por lo tanto la paciente no va a poder gestar más. Pacientes con antecedentes de clamidia y oclusión de las trompas por clamidia no se pueden embarazar más hasta que se pueda hacer un tratamiento de desoclusión. ¿Qué significa eso? Que se tiene que tratar de meter un tubito bien delgadito por la trompita que tiene menos del 35% de efectividad, lo que significa si es que resulta la probabilidad de embarazo de esta paciente es menos del 10%, entonces lleva alto índice de esterilidad en las pacientes. ¿Y qué pasa? Si tienen las dos trompas, si una trompa está ocluida, todavía la otra funciona, ¿no? Entonces, si la otra trompita está funcionando, todavía se puede embarazar. Pero ¿qué pasa si las dos se cierran? Esta paciente ya no se va a poder embarazar más. Su probabilidad de embarazo se reduce a muy baja probabilidad. ¿Y qué tendremos que hacer en este caso? Recolectar sus óvulos, hacerlos fecundar en una plaquita con el espermatozoide de su pareja y fecundados introducirlo a la cavidad uterina. Eso se llama fertilización in vitro. O escoger se agarra un ovulito, se agarra todos los espermatozoides en una cajita, se fecundan con el que quiere, fertilización in vitro. Inyección intracitoplásmica es cuando yo agarro un óvulo y un espermatozoide específico, le saco la colita al espermatozoide, le meto la cabecita al óvulo, se fecunda y lo introduzco en la cavidad uterina. Eso se llama fertilización, inyección intracitoplásmica. ¿Listo? Entonces es distinto. La in vitro son varios espermatozoides que con cualquiera pueden fecundar. La inyección intracitoplásmica es uno específico, se agarra un solo espermatozoide. Pero eso vamos a ver en la etapa de fertilidad.
Eso se hace acá en Bolivia, doctora. Sí. Ah, Se hace aquí. Bueno, entonces les decía, dentro de la histeroscopía como tal, también existe lo que son procesos de complicación desde la coagulación. Les decía, en la histeroscopía, esto es una sondita que estamos viendo, no es el histeroscopio como tal. La sondita lo que está haciendo es insuflar, pues prácticamente la cavidad uterina. Recuerden que la cavidad uterina es un espacio virtual, no hay aire dentro del útero. ¿O alguna vez han visto aire? No. El endometrio están plegaditos, pero estos sí se pueden separar. Entonces, al separarse, sí se puede introducir lo que es la sondita y el llenado de esta sondita pueden hacer que se separen parte de estas paredes. Se pueden producir lesiones a nivel de lo que es la cavidad uterina al realizar la histeroscopía como tal, es decir, la visualización directa de la cavidad uterina, también por perforación. Porque recuerden que es como un troca, entonces también al introducir esto podemos perforar el útero, se pueden producir lesiones por sangrado, al introducirse lo que es la separación de las sinequias uterinas, que vamos a causar que esta sangre no se pueda cohibir el sangrado, al tratar de retirar un mioma pequeño también puede sangrar, lo propio en el pólipo, y si se producen estos sangrados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Electrocoagular o compresión, y para eso viene la sondita. ¿Listo? Se coloca una sondita, se llena de líquido y hace compresión, el efecto de hemostasia, es como un globito que se insufla y prácticamente estamos haciendo un efecto de hemostasia para que esto no sangre más. Entonces, dentro de las complicaciones de la histeroscopía como tal, puede producirse principalmente la perforación del útero. Si se perfora el útero, ¿qué pasará con la cavidad abdominal? ¿Será que ahí adentro va a entrar aire? Aquí no estamos ingresando aire. ¿Qué va a pasar? Si esto está abierto, el útero, el cervix está abierto para introducir ingreso al histeroscopio, ¿será que se va a entrar aire como en la laparoscopía donde insuflamos con aire? ¿Qué va a pasar? Exacto, hemoperitoneo, se va a perforar el útero. Si se perfora el útero, ¿qué va a salir? Sangre. Entonces va a entrar sangre a la cavidad abdominal, no va a entrar aire. ¿Listo? No piensen que entra. Jamás ingresa aire por vía vaginal hacia la cavidad abdominal. No es una víscera hueca el útero con contenido de aire. ¿Listo? No, por las mujeres a través del orificio cervical. ¿Cuándo se abre normalmente en las mujeres? Todos los meses se abre. En la menstruación, por el orificio cervical interno y externo, sale la menstruación normal por aquí. Si sale la menstruación, ¿será que todos los meses las mujeres ingresa aire a nuestro útero? Ingresa aire, sale aire por las trompitas, es decir, no ingresa aire. ¿Listo? Los órganos que te pueden producir lo que es neumoperitoneo dentro de la cavidad, ¿qué será? Si perforas el intestino delgado, intestino grueso, estómago que retiene aire, esto sí te puede producir neumoperitoneo por perforación. Te pueden producir peritonitis por el acceso de heces fecales en la cavidad abdominal, pero en el útero, si perforas el útero por una histeroscopía, no va a entrar aire a la cavidad abdominal, va a entrar sangre, o sea, se va a producir un hemoperitoneo. ¿Listo? Las infecciones que te pueden producir, esta es parte de la complicación de lo que es la histeroscopía, se puede producir el sangrado, si se lesiona y no se ha perforado se pueden producir los hematomas. Estos hematomas, dependiendo del tamaño, bien se pueden reabsorber o tenemos que entrar a un procedimiento para posteriormente retirar el hematoma que se está formando. Las infecciones son muy poco frecuentes. En quienes se va a producir procesos infecciosos como tal tras realizar una histeroscopía, cuando tienen sus infecciones vaginales. Para realizar una histeroscopía tienen sus indicaciones específicas las pacientes, con una etapa del ciclo menstrual y principalmente que no tengan procesos infecciosos. ¿Por qué? Porque si la infección está aquí abajo vía vaginal, yo voy a utilizar el instrumento, el histeroscopio, desde vía vaginal hasta vía uterina. Voy a ascender toda la infección de la vía vaginal a vía uterina, pero si utilizar antibióticos se puede producir una infección. Si bien el proceso infeccioso es poco frecuente, la incidencia es baja, menos del 2%, existe el riesgo de que se produzca infección. Por lo tanto, ¿qué voy a utilizar? Profilaxis con antibióticos.
produzca, entonces voy a utilizar un antibiótico para evitar que se produzca este proceso infeccioso y por lo tanto no tengamos complicaciones de una EPI posteriormente, ¿ya? Cuando las pacientes tienen, ¿qué es EPI? Estoy hablando de enfermedad pélvica inflamatoria. Esta la enfermedad pélvica inflamatoria es el EPI. Entonces, cuando tienen procesos infecciosos o enfermedad pélvica inflamatoria, está contraindicado que la paciente se realice una histeroscopía hasta que cese su proceso infeccioso. Dentro de los hematomas, les decía, estos hematomas se pueden formar, no lo vamos a ver el hematoma de forma inmediata, puede que lo veamos de forma posterior, de forma tardía. Por lo tanto, las pacientes vengan con dolor, dolores crónicos, dolores cíclicos, dolores tipo menstruación y se esté empezando a formar el hematoma en la cavidad uterina posterior al proceso de histeroscopía. Si es así, esto se puede resolver si son pequeños, pero si son mayores tenemos que reintervenir, es decir, ingresar para poder extraer ese hematoma que se está formando. ¿Listo? Y eso es todo en cuanto a parte de las complicaciones o de los procesos y las complicaciones que te pueden producir tras un procedimiento quirúrgico. Muy bien, eso era lo que nos faltaba en la anterior clase. Ahora sí, nos vamos a ir con el tema que nos toca. Muy bien. Ahora ya hemos visto parte de las complicaciones que se puede producir cualquier procedimiento quirúrgico, desde cesáreas, histerectomías, procedimientos menores, tras embarazos ectópicos. Cualquier tipo de procedimiento siempre tiene su proceso de complicación. ¿Listo? Puede existir una complicación, así sea el proceso quirúrgico mínimo, sea el proceso quirúrgico pequeño. Puede existir su complicación. Ahora sí, ya vamos a ingresar a la parte ginecológica como tal, a todos los temas que corresponden en el área ginecológica y vamos a dejar de lado un poco la parte obstétrica, alto riesgo obstétrico. Y dentro de la parte ginecológica, uno de los temas principales dentro de los procesos infecciosos es lo que estábamos mencionando hace un ratito, la enfermedad pélvica inflamatoria. Este es un proceso infeccioso como tal, que todo se puede originar aquí, en la vagina. ¿Listo? Si bien existen procesos, 3 vías de infección para que te produzca la enfermedad pélvica inflamatoria, la vía principal es la ascendente, es decir, la vía vaginal como tal. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a producir en los procesos inflamatorios a nivel del endometrio? Te va a producir lo que es la endometriosis como tal. Dentro de los procesos infecciosos, esperen chicos, estamos hablando de otro tema más.
procesos infecciosos como tal, la enfermedad pélvica inflamatoria se define como la infección del tracto genital superior femenino, que esto implica todo lo que es el trayecto, pues prácticamente del aparato genital femenino. Vagina, prácticamente el cuerpo uterino como tal, los anexos que son las trompitas, e incluso se puede producir infección a nivel de los ovarios. Por lo tanto, es la infección del endometrio, trompas, ovario y peritoneo como tal. Dentro de la infección del tracto genital inferior, la infección producida a nivel de toda la cavidad pélvica como tal, se define también por sus áreas específicas. Salpingitis es propiamente de la infección a nivel de las trompas, y estas trompitas, al producirse el proceso infeccioso, puede existir formación o no de abscesos a nivel de la trompa, que estos, como tienen una permeabilidad, esta permeabilidad que están viendo acá, por esta permeabilidad es la que se produce el acceso de la infección. La infección generalmente tiene 3 vías de acceso: vía ascendente por continuidad y hematológica. Al producirse mayormente la infección por el proceso infeccioso de la parte inferior, la infección asciende a la cavidad uterina. Se produce una infección de la cavidad uterina, se infecta la cavidad uterina. Esta cavidad uterina, como tiene una cavidad virtual, la infección ¿por dónde va a empezar a salir? Por las trompitas. Las trompitas son permeables. Se infectan las trompitas, va a producir una infección a nivel de las trompas, y esto que se llama salpingitis. Sale a nivel de las trompitas, y ¿dónde va a llegar esta infección? Pus, ovario, más cerca es el ovario, se puede infectar el ovario. Además que este ovario no está pegado a la trompita, es decir, aquí está el ovario, no está la trompita así pegadito, no. Si es que han tenido la oportunidad de ver a los úteros, la trompita puede estar aquí, su ovario aquí, ¿listo? Lo que hace en el proceso de ovulación, libera el óvulo, y por estas fimbrias puede agarrar el óvulo y pasar a nivel de las trompitas. Pero generalmente no está pegada, la trompita no está pegada al ovario. Y al producirse el proceso infeccioso, pus, en pocas palabras, infección, ¿dónde creen que vaya esta infección? A la cavidad abdominal, al peritoneo. Por lo tanto, te puede producir una peritonitis. Si sale al peritoneo, ¿qué formará a nivel del peritoneo? Hay una infección, si hay una infección se formará tejido de fibrina, se van a empezar a pegar estructura con estructura, y eso que se llama adherencias, y la paciente no ha tenido ni una cirugía, ¿listo? Se puede producir adherencias dentro de la cavidad uterina por procesos infecciosos. Dentro del cuadro clínico, en realidad este cuadro clínico se puede presentar desde forma aguda y crónica. ¿Qué significa? Que hay pacientes que tienen sus procesos infecciosos vaginales, que han ascendido a la cavidad uterina y están por periodos prolongados con la infección, no tienen sintomatología mayor y ya ingresan a estados hospitalarios tardíos cuando la infección ya ha ascendido a toda la cavidad abdominal. ¿Cuál es la sintomatología característica de estas pacientes? Vienen a la consulta ni siquiera por el dolor, puede que tengan sus dolores menstruales más intensos, tengan dolor poscoital, que significa que después de tener relaciones con la pareja, tengan dolor en la parte inferior del vientre, vengan porque me duele la parte inferior del vientre. Vengan sus menstruaciones que eran normales, que tenían sus menstruaciones 3-4 días normales, rojo, rutilante, de repente empiezan a tener menstruaciones oscuras, café oscuras, color alquitrán, la coloración de la menstruación cambia y las menstruaciones se vuelven más fétidas, más olorosas. Si antes no sentían olor en la menstruación, de repente cuando empiezan a menstruar o viene su periodo menstrual, su menstruación se torna oscura, café oscuro, chocolate, incluso hasta indican las pacientes estoy menstruando como alquitrán, y de repente empiezan a oler la menstruación y sí, no sé por qué siento mi menstruación más olorosa, ¿no? Entonces, son las características de estas pacientes que han tenido un proceso infeccioso a nivel pélvico, a nivel del útero como tal, a nivel del endometrio, que está causando que este proceso infeccioso también infecte lo que es la parte del endometrio.
Por lo tanto, estas pacientes ya no van a tener sus menstruaciones normales, ¿no? Las menstruaciones rojas, rojo rutilante, incluso con formación de coágulos. Es sangre y la sangre es el color característico normal. O han visto sangre en color café oscuro, chocolate. No, ¿verdad? Entonces, acá el endometrio, la parte interna del endometrio, se desfacela. Y al producirse esta eliminación en el proceso menstrual es lo que se libera de estos vasitos y se elimina sangre. Puede que se elimine como proceso normal el endometrio, que es prácticamente como unas telitas, no sé si es que han visto alguna vez, son como pequeñas telitas o a veces dicen como carne molida, pareciera que estuviera eliminando, pues eso es normal, porque el endometrio, recuerden que este endometrio, con el endometrio crece bastante, esta eliminación puede que elimine como pequeñas canecitas bien minúsculas, no como carne molida en grandes, ¿no? Sino pequeñas, se puede eliminar, es normal, parte del tejido del endometrio. Pero no es normal que estas pacientes tengan estas menstruaciones que cambien de coloración y principalmente que se tornen fétidas. Al tener sangre y se contamina con el proceso infeccioso, el olor a hierro se incrementa, entonces es más intenso ese olor. Y hay pacientes que en su periodo menstrual es donde más sienten el olor y es por eso que acuden a la consulta externa. ¿Qué es lo que tenemos que evitar principalmente en la enfermedad inflamatoria pélvica? ¿Qué es lo que nos tiene que llamar la atención? Principalmente producida la infertilidad por factor tubal, que se ocluyan las trompitas y las pacientes ya no se puedan embarazar más. Que tengan el riesgo de formación de embarazo ectópico. ¿Qué significa? Que si tienen las pacientes antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria, es decir, se ha inflamado la pelvis, inflamado la trompita, y no se ha ocluido en su totalidad, el espermatozoide va a poder pasar, pero por el proceso inflamatorio, este embarazo se puede quedar en la trompa, por lo tanto, mayor riesgo de que estas pacientes sufran un embarazo ectópico. Y el dolor pélvico crónico, que es pacientes que todo el tiempo están constantes, las personas mayores, ¿no? Que tienen todo el tiempo, les duele la parte inferior me duele el vientre, ya no están menstruando, están en etapa de menopausia, pero les sigue doliendo el vientre, sienten pesadez en la parte inferior. Y esto puede ser consecuencia de una enfermedad pélvica inflamatoria crónica como tal, por el proceso infeccioso crónico que tienen las pacientes o que han tenido las pacientes. Entonces, nuestro objetivo es evitar estas tres complicaciones primordiales. Pregunta de examen, cuidado, les pongan el examen y después no sabía, no nos ha dicho nada. En realidad, en la enfermedad pélvica inflamatoria no es posible conocer con precisión el microorganismo patógeno que se encuentra en las trompas uterinas como tal. ¿Por qué? Porque la cavidad vaginal, es decir, la vagina, alberga una gran cantidad de bacterias. Estas bacterias, que dentro de estas bacterias tenemos las que son bacterias que se producen o que son sinónimo de protección. ¿Y cuáles serán estas bacterias que son sinónimo de protección? Los lactobacilos comuna. Los lactobacilos te van a servir como barrera de protección, es decir, que en la cavidad vaginal existen estas bacterias que te sirven para que no ingresen tanto el proceso infeccioso. Pero dentro de la vagina como tal van a estar las infecciones propiamente por contaminación y las infecciones por transmisión sexual. Las de contaminación vamos a encontrar gram positivos, gram negativos, cocos, bacilos, diplococcus, pues prácticamente una gran cantidad de bacterias que no vamos a evitar que ingresen. Pueden ingresar si es que no se tienen las medidas higiénicas adecuadas, si es que se utiliza mucho, se tiene contacto con múltiples parejas sexuales y no tenemos la prevención de utilizar un método anticonceptivo de barrera. ¿Cuál será el método anticonceptivo que nos va a evitar que tengan infecciones de forma repetitiva, que nos previenen las infecciones? Hay un método, el preservativo, que sea femenino o masculino. El femenino casi no se usa, pero el masculino es el que te va a evitar de que te suban o que asciendan las infecciones vaginales como tal. Por lo tanto, tienes el riesgo de que se infecte por cualquier, no solo la clamidia te va a producir infección a nivel de la trompa, cualquier microorganismo que ingrese te va a producir infección a nivel de las trompitas como tal.
Pero para llegar a la trompita, ¿qué es lo que tiene que ingresar? Hasta el útero primeramente. Ciertos estudios han demostrado que los cultivos vaginales del endocervix y del endometrio y del fondo de saco revelan distintos microorganismos en cada sitio en una misma paciente. ¿Qué significa? Que en esta paciente, si esta paciente tiene una infección vaginal, ¿qué es lo primero que tomaré? La muestra de la región vaginal. Voy a tomar una muestra de una tinción de grano, un cultivo de secreción vaginal y voy a mandar a analizar. Pero cuando la paciente tiene una enfermedad pélvica inflamatoria, la muestra también tengo que tomar del útero y tengo que tomar de la trompita, porque hay un proceso infeccioso como tal. Y en estas pacientes que tienen enfermedad pélvica inflamatoria, se ha podido también determinar que existe un microorganismo en la vagina, otro microorganismo en el útero y otro microorganismo en la trompita. Por lo tanto, no solo una bacteria va a producir el proceso infeccioso en su totalidad. Pueden producir varias bacterias y estas bacterias albergarse en distintas áreas, o solo en la trompa, o solo en el útero, o solo en la vagina. Pero estas múltiples bacterias van a hacer que se produzca esta infección en todo el trayecto de la cavidad pélvica genital. Y para esto se realizan los protocolos específicos. La salpingitis típica va a estar muy relacionada, o la salpingitis como tal, la salpingitis que te produce este proceso inflamatorio repentino, agudo, va a estar bien relacionada con un proceso infeccioso. Y en este proceso infeccioso sí va a entrar lo que su compañero decía, la gonorrea. ¿Listo? La gonorrea sí te va a producir la sintomatología característica que incluso en el hombre se va a poder evidenciar. Esta secreción purulenta, dolorosa, fétida, a través del canal vaginal, que en el varón también se presenta la infección por gonorrea. Esta infección sí va a ascender de forma rápida y sí la vamos a poder encontrar en la cavidad uterina y en las trompas como tal, porque nos va a producir una enfermedad pélvica inflamatoria aguda. El ascenso de la infección por gonorrea sí te va a producir una infección, una EPI aguda como tal. La clamidia te puede producir en algunas infecciones una infección por salpingitis, pero la clamidia en realidad lo que te va a producir es la oclusión de las trompas en procesos tardíos. Cuando se ha infectado la clamidia, te infectas y al día siguiente, 2 semanas, no es que te va a producir una infertilidad como tal. Esto se va a poder evidenciar años después. Pacientes que no han realizado tratamiento, se les toma su serología, no pueden embarazarse, se toma su serología y ¿qué va a salir? IgG o IgM positivo de clamidia. IgG positivo. Si la IgG está elevado, significa que esta paciente en alguna etapa de su vida se infectó de clamidia y nunca realizó tratamiento. IgM significa que está con infección activa, puede contagiar. Pero IgM no, ya no va a contagiar. Pero se ha infectado en cualquier etapa del transcurso de su vida, se infectó, nunca realizó tratamiento y directamente diagnosticamos a esta paciente con una EPI crónica o con un proceso de oclusión tubárica que no se puede embarazar. Otras especies como la Trichomona vaginalis también te pueden producir procesos infecciosos como enfermedad pélvica y inflamatoria. Dentro de la Trichomona vaginalis, la característica más común de la Trichomona vaginalis es ese olor a pescado, ¿no? Mejor dicho, ese olor a putrefacción. El olor a pescado es de la Gardnerella vaginalis. La Trichomona vaginalis va a producir una secreción verdosa, fétida, como carne podrida. ¿Listo? Tal cual. Es el olor característico. Hay pacientes que vienen, me baño 3 veces en el día y no se me pierde el olor. Entonces es propio de la Trichomona vaginalis. La Gardnerella vaginalis sí va a producir una infección, también una secreción amarillenta, una secreción en algunos casos grisácea, media espumosa, y en este caso la característica de la Gardnerella es la secreción o el olor de pescado. Entonces, son las características que por clínica podemos realizar tratamiento, podemos realizar un diagnóstico, pero siempre es necesario corroborar con el estudio de laboratorio, porque puede que tenga su tricomona y aparte de su tricomona tenga sus gram positivos, sus gram negativos y sus honguitos, se trata de una infección mixta como tal. En la flora del aparato reproductor inferior de mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria o con vaginosis bacteriana predominan las especies anaerobias como tal.
Los cambios en los microorganismos producidos por la vaginosis bacteriana favorecen el ascenso de los microorganismos que causan la enfermedad pélvica inflamatoria. En pocas palabras, una infección bacteriana, una vaginosis bacteriana crónica, repetitiva, puede ascender hasta la cavidad uterina y producir la enfermedad pélvica inflamatoria. Más de 1 millón de mujeres en epidemiología son tratadas por año por episodios de una enfermedad pélvica inflamatoria. Si la paciente tuvo EPI en la primera situación, mayor riesgo de que tenga posteriormente nuevamente EPI. Y el riesgo se incrementa después de 2 episodios. Es decir, que un episodio no hace que la paciente no vuelva a tener nunca más bien el riesgo se incrementa. Un episodio se incrementa mayor para que vuelva a tener nuevamente EPI. 2 veces se incrementa más para que esta paciente pueda tener posteriormente EPI. ¿Y en quiénes se van a presentar? Principalmente, ¿será que diagnostiquemos EPI en una paciente de 80 años? Viene con dolor, la pobre señora, su pareja ha fallecido desde sus 50 años, viene y te llaman a interconsulta, no estamos aquí en interconsulta por una enfermedad pélvica inflamatoria de una señora de 80 años. ¿Será posible? No es común que encontremos en una paciente su dolor pélvico producido por una EPI activa. ¿Listo? O sea, no vamos a encontrar, puede que tengan infección a nivel vaginal, pero ¿qué pasa en las pacientes mayores con ese útero, con esa vagina? Se atrofia. ¿Listo? Se va a atrofiar el útero, va a disminuir de tamaño. Los ovarios se van a volver tan chiquititos que las trompitas se van a ocluir, en realidad se van a cerrar por el proceso de degenerativo que presentan las pacientes. Los ovarios funcionan a través de ¿qué? De hormonas, ¿no? Las hormonas son las que hacen funcionar a los ovarios y al útero en realidad. Pero cuando se entra en la etapa de la menopausia, estos ovarios ya empiezan a dejar de funcionar, ya no tienen los óvulos como tal, están dejando de funcionar. Pasa la etapa de la perimenopausia y climaterio como tal, esta paciente ya no va a tener sus ciclos hormonales, ya no existen las hormonas, por eso se hace la reposición hormonal. Cuando ya no tienen esto, pero empieza a disminuir el tamaño, se atrofia, las trompitas se atrofian, los ovarios se atrofian, que es común a veces en pacientes adultas, que incluso en la ecografía no se visualicen los ovarios como tal. ¿Por qué? Porque se han atrofiado. Entonces, este proceso de atrofia empieza en la etapa de la menopausia como tal. Si está empezando en esta etapa, ¿será que vamos a poder encontrar una paciente de 80 años una enfermedad pélvica inflamatoria? No es común que lo encontremos. Es raro, rarísimo que encontremos una paciente adulta mayor. Por lo tanto, ¿en quiénes va a ser común que encontremos enfermedad pélvica inflamatoria? En pacientes en etapa sexual activa. Principalmente la incidencia y la frecuencia de mujeres predomina entre los 25 y 40 años. Esto hasta el 2019, en la predominancia de 25 a 40 años. Actualmente, enfermedad pélvica inflamatoria se está viendo incluso en pacientes de 15 años, 16 años, 13 años. Se ve enfermedad pélvica inflamatoria porque la incidencia ha incrementado en cuanto al inicio de etapa sexual activa. Hay más adolescentes con inicio de etapa sexual activa temprana en comparación con años anteriores. ¿Listo? Llegan a hospitalizarse estas pacientes de un 5 al 20%. Existe la clasificación de la enfermedad pélvica inflamatoria que los vamos a ver en 4 tipos. De estas 4 tipos, las 2 primeras las vamos a poder tratar ambulatorio. Las demás no se tratan ambulatorio, se trata en el hospital. Entonces necesitamos hospitalizar a estas pacientes de cuando tengan su enfermedad pélvica inflamatoria grado 3 o grado 4 o estén en grado 2 y grado 1 que no toleren el tratamiento vía oral. Si no toleran el tratamiento vía oral, ¿será que les va a hacer efecto? No, necesitamos internar para que les sirva su tratamiento. La recurrencia es de un 25%, lo que significa si te dio EPI, tienes 25% de probabilidad de que te dé EPI nuevamente el siguiente año. Si tienes EPI 2 veces, tienes el incremento de la incidencia es mayor a que te vuelva a repetir EPI posteriormente.
y las complicaciones como tal. Factores de riesgo generales, ahora vamos a ver los específicos. Edad, principalmente la edad entre los 20 y 40 años, como hemos visto, actualmente en etapas más tempranas, pero la literatura se sigue manteniéndose entre los 25 y 40 años de edad. No uso de métodos de barrera. ¿Qué métodos de barrera? El preservativo. Promiscuidad, relaciones de riesgo, dispositivo intrauterino. El dispositivo intrauterino, es decir, la T de cobre, que la mayoría conoce así, es también un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque las pacientes van, si bien el dispositivo intrauterino se tiene que colocar cuando la paciente no tiene ningún proceso infeccioso como tal en cavidad vaginal, se introduce la T de cobre y esta paciente no vuelve más a su consulta hasta que se lo va a retirar. Desde 5 años después, algunas pacientes recién están retornando para su cambio de su T. ¿Y qué pasa con la T? En el dispositivo intrauterino, aquí va a estar acomodadita la T. ¿Y qué salen por aquí? Los hilitos de la T de cobre. Y estos hilos de la T de cobre hacen que tenga una permeabilidad directa desde el orificio cervical externo al interno y a la cavidad uterina. Si hay un proceso infeccioso en la vagina, por estos hilitos pueden ascender de forma fácil al útero. Y si esa paciente no va a sus controles, no va a realizarse su Papá Nicolau cada año, tiene sus secreciones y feliz camina con sus secreciones. Las pacientes tienen secreciones y encima se compran las toallitas diarias, ¿no? Viven con las toallitas diarias. Error garrafal. Jamás pueden utilizar toallitas diarias. Significa que está teniendo tanta secreción que hace que trascienda la ropa interior y puede pasar a la vestimenta, al pantalón, a su short. Entonces puede pasar la secreción. Por lo tanto, para evitar eso, las mujeres se han creado las famosas toallitas diarias, ¿no? Para evitar de que esta secreción pase, que este fluido pase. Estas toallitas se recomienda cuando están iniciando su ciclo menstrual, tienen su ciclo menstrual y vienen gotitas de menstruación, ¿no? En algunas pacientes vienen apenas unas gotitas. Ahí pueden utilizar los primeros días, cambian a la toallita normal y cuando está pasando el periodo menstrual, también vienen unas gotitas ya de menstruación que a veces manchan todavía color café oscuro, y para no tener que utilizar el abultado, la toalla higiénica como tal, que ahora vienen incluso las ultra invisibles, se utilizan las toallitas diarias para evitar que no manchen su totalidad. Pero la diaria no es sinónimo que tengan que utilizar todos los días, todos los meses. Las toallitas diarias cultivan infección. ¿Por qué? Les vamos a comparar. Cuando ustedes se mojan sus zapatos, caminan con sus zapatos mojados, ¿qué generalmente les sale? Hongos, porque están en humedad, están con su zapato mojado. Ahora imagínense lo mismo con la toallita diaria. Con la toallita diaria, que las mujeres estén todo el día con su toallita, crean humedad, albergan microorganismos, albergan bacterias, arrastran hongos y se infectan. Y de repente viene la paciente, no sé por qué me he infectado, o piensan que la pareja les está traicionando. Infección no es sinónimo de que exista infidelidad en la pareja. Si hay bien procesos infecciosos que son exclusivos de transmisión sexual, es cierto. Hay infecciones de contaminación, también es cierto. Y esta contaminación puede venir de cualquier parte, desde la pareja, baño, uso de toallita higiénica diaria, sauna, piscina. O sea, puede venir de cualquier parte, incluido también la pareja. Pero no significa exclusividad de la pareja que te produzca infecciones por contaminación, principalmente por microorganismos anaerobios, grampositivos, gramnegativos. Ahora, si a la paciente le salió clamidia, le salió tricomona, ahí sí o sí no hay donde perderse, ¿no? Sí o sí es pareja que te ha producido la infección. Pero no es sinónimo de infección que exclusivamente la pareja va a producir o va a transmitir el proceso infeccioso. ¿Listo? Y doctora, Dime. ¿lo que es los tampones también? Sí, también los tampones se recomienda hacer cambios, porque el tampón que hace, utiliza, es como un tamponcito que se coloca en vía vaginal que ocluye lo que es el sangrado para que no salga a la cavidad externa y no se lo visualice. Pero ¿será que puedes estar con tu tapón 24 horas al día? No.
tienes que hacer el cambio. Y el cambio es mínimo cada 3 horas tienes que cambiar, ¿ya? O sea, por lo menos tienes que cambiarlo 3 veces, mínimo 3 veces en el día tienes que cambiar. Porque si se alberga, te produce otra complicación, alberga otra bacteria. Clostridium puede albergar y te puede producir una infección por Clostridium, utilizar tampones de uso prolongado. ¿Listo? Entonces tampoco se recomienda utilizar los tampones. Puedes utilizar, pero no por tiempo prolongado. Y además, ¿qué te produce el tampón? ¿Qué hay en el canal vaginal? Hay 2 glándulas que hacen que secreten moco. 4 en realidad. ¿Qué se llaman las de abajo y qué se llaman las de arriba? Las de Bartolina, sí. Ya, las glándulas de Bartolín y las de arriba de Schken, ¿verdad? Entonces, estas glandulitas si se tapan por el uso de tampones, porque está produciendo una oclusión, es como si estuviera produciendo una compresión. Entonces, el tampón va a producir eso, que se ocluya, que se comprima. Por lo tanto, estos agujeritos, estas glandulitas es para que salga el moco, para que salga la lubricación normal. Si se tapa, si se ocluye, ¿qué va a producir? Absceso de Bartolini. Se está ocluyendo esta glándula, se forma un quiste. Al formarse el quiste empiezan a proliferar las bacterias, proliferaron las bacterias porque se ocluyó y te puede producir un absceso de Bartolini posteriormente. ¿Listo? Por eso no es recomendable. En procesos infecciosos como tal, no se recomienda que las pacientes utilicen toallitas higiénicas diarias, no se recomienda que utilicen los tampones vaginales, para eso existe el tratamiento, para que puedan tener su tratamiento como tal. Repito, si bien el ciclo menstrual tiene sus procesos de fluidos normales, puede tener sus procesos de secreción normal durante todo el trayecto, no es lo mismo que tengas infección vaginal de forma permanente. Entonces, por esta causa es que los dispositivos intrauterinos es como factor de riesgo para que se produzca infección en la cavidad pélvica, por lo tanto una enfermedad pélvica inflamatoria, desde útero, trompas y la cavidad abdominal como tal. Episodios previos de enfermedad pélvica inflamatoria, 5, 25, 50% recurrentes, es decir, a la primera, a la segunda, a la tercera, el riesgo se incrementa con cada episodio de enfermedad pélvica inflamatoria. Infecciones de transmisión sexual, cuáles predominantemente gonorrea, clamidia, tricomonas, son las infecciones de transmisión sexual que te pueden producir EPI. Clamidia, repito, en la clamidia en forma crónica te va a producir oclusión de las trompas uterinas. Instrumentación de cirugías del tracto genital, aquí va las histeroscopías, aquí va el manipuleo de la cavidad uterina para sacar muestras como por ejemplo tejido del endometrio. Si las pacientes tienen infección vaginal, se recomienda primero tratar la infección vaginal, ¿listo? Hay algunas pacientes que lo que hacen, duchas vaginales internas, jamás se debe hacer duchas. Vienen las pacientes y les dicen, sí doctorita o doctor, me hago lavados vaginales, pregunten cómo es su lavado vaginal. Porque hay pacientes que hasta jeringa con agua agarran y se introducen en el canal vaginal para quererse lavar. No se puede utilizar ningún tipo de solución líquida que no sea un antiséptico para hacer el lavado vaginal. Entonces, pacientes vienen, hacen hervir sus manzanas, las hierbitas encima, ¿no? Las hierbitas de manzanillas, la agarran y se lavan con sus hierbas más. Produce proceso infeccioso. Esto hace que pueda ascender más la infección. No se recomienda, por lo tanto, que se hagan los lavados vaginales como tal. Si se hace un lavado vaginal es intrahospitalario y no utilizamos agüita hervida, no utilizamos un antiséptico para limpiar. ¿Y qué pasa con estas pacientes? Vienen a la consulta o vienen para hacerse colocar su té de cobre o vienen para hacer su control ginecológico y se hacen su ducha vaginal. Al hacer su ducha vaginal, ¿será que nosotros podemos tomar una muestra? No vamos a tomar nada. Todo lo está lavando, todo está sacando la paciente. Lo que vamos a poder tomar es apenas pequeñas bacterias que se van a quedar pegadas a la pared y no vamos a tener una muestra satisfactoria. Por lo tanto, le vamos a mandar y la paciente no te dice nada, ¿no? Señores, ¿he hecho una limpieza? No. Porque tienen miedo o es la vergüenza de que tengan de consultar al área de ginecología y encontremos la infección vaginal, ¿no? Entonces, hay mujeres que son tan reprimidas que incluso tienen miedo de que se les diagnostique una infección. ¿Miedo de qué? De que su pareja piense que la infección es producida por él. Entonces, que la infección es machismo.
en realidad. Entonces tienen miedo a eso y se hacen sus lavados, vienen para hacerse colocar su té de cobre, se les saca la muestra, no hay infección, se coloca la té de cobre y de repente al mes o a los 2 meses ya aparece con su enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Por qué? Porque la muestra que se ha tomado no ha sido satisfactoria, no hemos podido identificar todos los gérmenes en su totalidad que ya han podido ascender y producir la infección como tal. O en la instrumentación, en una histeroscopía, en procesos de muestra, de biopsias a nivel del endometrio, se utiliza instrumentos para poder realizar lo que es el proceso de la biopsia. Si tiene infección a nivel vaginal, esta infección va a ascender y te va a producir infección. Y todos los factores de riesgo como tal de la enfermedad pélvica inflamatoria. Estos son los que sacamos nosotros de forma general, pero aquí está. Las duchas vaginales, pacientes solteras tienen mayor riesgo de que tengan enfermedad pélvica por el hecho de promiscuidad, algunos usos de farmacoterapia o farmacodependencia, múltiples parejas sexuales, nivel socioeconómico bajo, es decir, esto por el estado higiénico que presentan las parejas, la edad reproductiva, pues prácticamente tenemos varios factores de riesgo que hacen predisponentes a que estas pacientes puedan tener su infección como tal. Ahora, de la infección polimicromiana, los gérmenes principales que van a producir infección, tenemos los gérmenes exógenos que están en la clamidia, es decir, las que te van a producir infecciones de transmisión sexual, clamidia, gonorrea, micoplasma humini, uroplasma minorítico. Estos dos son muy poco frecuentes, pero también existen. ¿Y cómo los vamos a poder determinar? A través de los cultivos. Al sacar la tinción de Gram, es decir, la muestra de secreción vaginal en pacientes que tienen antecedentes de EPI o que han tenido ya EPI. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Ahorita vamos a ver la clínica. Que estas pacientes vienen con su dolor, sus infecciones vaginales, dolor permanente, dolor en las menstruaciones y ya en etapas tardías, fiebre, náuseas, vómitos. Vamos a encontrar leucocitosis en el hemograma. Entonces tenemos que tomar la muestra de tinción y cultivo de secreción vaginal, tal como mandamos a cultivar la infección urinaria, la orina, igualito se tiene que tomar la muestra para cultivo de secreción vaginal. Y lo ideal es que lo tomemos nosotros, ¿listo? Porque cuando tomemos nosotros vamos a agarrar el espéculo, vamos a abrir el canal vaginal y vamos a tomar la muestra. Si yo le mando al laboratorio a que se vaya a tomar la paciente, ¿qué va a hacer la del laboratorio? Va a agarrar el hisopo de la parte externa, le va a dar unas 3 pinceladas y listo. No va a tomar de la parte interna. Por eso se recomienda que acudan a la ginecología y que tomen la muestra del mismo canal vaginal, del fondo de saco, del endocervix y del exocervix, la muestra, para que tengamos una muestra más real, una muestra más fidedigna. Los gérmenes endógenos, anaerobios, la Gardnerella vaginalis, hemófilos influenza, los estreptococos, que son parte de los gérmenes que te van a producir parte de las infecciones polimicromianas. Vías de entrada, la más importante es la vía ascendente, ¿listo? Es decir, la vía vaginal, más del 80% de las infecciones es vía ascendente. El resto va a ser por vía linfática, por infecciones, por ejemplo, pacientes que tienen neumonía, pacientes que tienen un proceso infeccioso crónico, puede distribuirse la infección a todas partes del cuerpo, por vía sanguínea, por vía hemática, por vía linfática, lo que significa que también te puede producir una infección a nivel de la pelvis por el proceso hematológico. Por contigüidad, ¿a qué se referirá esto? Cercanía, pero ¿cómo? ¿En qué pacientes? Con cáncer, ¿no? ¿Cáncer? ¿El cáncer es infeccioso? ¿En qué pacientes creen que por continuidad puede llegar a infectar la pelvis? ¿No han escuchado hablar de cirugía sector? Cuando está inflamado el apéndice, una apendicitis, ¿qué tiene el apendicitis? Bacterias, ¿no? La pelvis se ocluyó, la apéndice se ocluyó, empiezan a proliferar bacterias y se rompe el apéndice, que produce peritonitis por el apéndice. Esta continuidad y el apéndice, por eso cuando las pacientes vienen con embarazo ectópico derecho, vienen con su dolor, ¿qué es lo primero que descartan? Descartaremos si no es apéndice, ¿no?
Y si es mujer, primero van de la ginecología, tal vez es un ectópico o un ovario torcido. Entonces, lo primero que tratan de descartar, si es mujer, que no sea ginecológico, y resultó ser apéndice. Pero, ¿qué pasa en estas situaciones? Cuando el apéndice se inflama y se produce el proceso infeccioso, hay bacterias también. Y estas bacterias a este nivel, por la cercanía que tienen con el ovario, con la trompita, pueden producirse la infección por continuidad. ¿Listo? Empezar a infectarse desde la parte externa, formarse un absceso a nivel de la trompa y producir la infección desde la parte interna de la cavidad abdominal por continuidad. O aquellos pacientes que tienen infección, abscesos pélvicos a nivel derecho, de repente tenemos que revisar el apéndice. ¿Por qué? Porque por continuidad también se puede infectar el apéndice y producir una apendicitis posteriormente, porque se infectó el apéndice, se inflamó y después producir una peritonitis por perforación del apéndice. ¿Listo? Entonces, por continuidad, por la cercanía de estos órganos en la cavidad pélvica, es que se debe realizar lo que es la examinación de esta área, principalmente si encontramos este nivel, es decir, al lado derecho. Al lado izquierdo se revisa, pero no es tan cercano como el lado derecho, es bien cercano. Van a ver ustedes cuando vean una cirugía, una paciente que no está en gestación, porque si está embarazada, sus trompas están aquí arriba. Si no está embarazada, sigue la cavidad pélvica como tal. Revisen, ahí está la trompita, el ovario, y canceladito está el apéndice, entonces lo puede visualizar. Entonces, por continuidad, por una infección de apéndice que ha tenido en las pacientes una apendicitis, puede infectar lo que es la trompita y producir una infección por continuidad. Las infecciones de la región superior son provocadas por bacterias que ascienden de órganos de los órganos reproductores internos, es decir, la vía vaginal inferior. Por esta razón, algunas pacientes o la mayoría de las pacientes que se llega a tener la ligadura tubárica, es decir, la oclusión tubárica como tal, producido por un proceso de anticoncepción quirúrgica voluntaria, hace que se cierren las trompitas. O sea, ya no existe, por lo tanto, el ascenso de vía vaginal y se retiene en la cavidad uterina. ¿Por qué? Porque estas trompitas es una oclusión tubárica quirúrgica voluntaria, para que las pacientes ya no se embaracen, se cierran, ¿verdad? Se corta la trompita y por lo tanto la infección no va a pasar a la cavidad pélvica como tal. Te sirve como protección en pacientes que tienen su oclusión tubárica. El ascenso de las bacterias facilita la infección pélvica como tal, facilita que ascienda la infección y que se contamine toda la cavidad pélvica. El gonococo puede causar una respuesta inflamatoria directa en el endocérvix, en el endometrio y las trompas de falopio. Por eso el gonococo produce la enfermedad pélvica inflamatoria aguda. En el gonococo no vamos a ver como tal una enfermedad pélvica crónica. El gonococo sí te va a producir una EPI aguda, una enfermedad pélvica rápida. La clamidia trachomatis o la clamidia, el daño que produce es a nivel de las trompitas, pero el daño que te va a producir va a ser tardío con la oclusión de estas trompitas, porque va a producir que se cierren las trompas como tal y por lo tanto evitar que estas pacientes no puedan embarazarse, no pueda producirse lo que es el embarazo como tal. Produce una reacción de hipersensibilidad con cicatrización y destrucción de la trompa tubárica, y por este motivo las pacientes ya no pueden tener el lumen normal de la trompita y no van a poder embarazarse como tal. Algunas mujeres con enfermedades pulmonares como la TBC, se puede producir una endometritis por producto de la TBC. Pacientes que tienen tuberculosis peritoneal, tuberculosis abdominal, esta infección también puede llegar al endometrio, al llegar al útero y del útero al endometrio, y es producir una endometritis por una infección pulmonar como la tuberculosis. Y esta vía de infección va a ser principalmente por vía hematógena. En pacientes que tienen procesos infecciosos intestinales, no solo el apéndice, procesos infecciosos a nivel intestinal, también por rotura de alguno de estos procesos infecciosos se puede producir lo que es la infección a nivel de las trompitas, como en el apéndice, los abscesos apendiculares, o en divertículos, que también te van a producir infección por continuidad.
Por lo tanto, ¿cuál es la importancia? Una morbilidad aguda y la capacidad de reproducir secuelas en los procesos infecciosos. Esterilidad de un 10 o un 20%, el dolor pélvico crónico un 20% por formación de adherencias recidivas que te van a llegar a producir embarazos ectópicos de un 6 a un 10%. En resumen, pues prácticamente la vía de transmisión principalmente puede ser sexual, es la vía vaginal, instrumental por el tracto genital inferior, por contigüidad de las infecciones de órganos adyacentes, que es lo que va a producir un ascenso a vía de los órganos pélvicos inferiores, produciendo infección a nivel de las trompas. Estas trompitas, ¿qué van a hacer? Que va a producirse una vasodilatación, transsudación del plasma, destrucción del exosalpis, produciendo por lo tanto un exudado purulento. La luz tubárica está abierta y esta infección que va a empezar aquí va a ascender, va a salir por las trompas y va a producir una peritonitis pélvica como tal, una infección en toda la pelvis producido por el proceso infeccioso. Fisiopatología es lo que les acabo de mencionar acá. Dentro de la enfermedad pélvica como tal, existen dos clasificaciones de la enfermedad pélvica como tal, ¿sí? En inglés. ¿Qué significa? Una que es la sintomática, que pacientes no tienen una sintomatología específica, que pueden tener varios años con su enfermedad pélvica inflamatoria y no les manifiesta mayor sintomatología, y la enfermedad pélvica propia como tal, que esta la conocemos la aguda y la crónica, ¿listo? La sintomática nos va a producir complicaciones tardías, no las vamos a ver las complicaciones de forma inmediata. La clasificación de la enfermedad pélvica inflamatoria. El estadio 1, la salpingitis, que significa inflamación de las trompas sin pelviperitonitis, una salpingitis aguda que no tenga infección de la cavidad pélvica. Estadio 2, una salpingitis aguda con pelviperitonitis. Estadio 3, una salpingitis con formación de abscesos a nivel de las trompas, abscesos a nivel de todo el contorno de lo que es la cavidad del útero, mejor dicho, y el contorno de las trompas y los ovarios, abscesos pélvicos, abscesos tubováricos, y el estadio 4, la ruptura del absceso. ¿Listo? En la ruptura del absceso sí nos va a formar una peritonitis como tal. Estadio 1 y en algunas situaciones el estadio 2 podemos tratar de forma ambulatoria. 3, 4 es sinónimo de internación. El estadio 2, dependiendo si las pacientes no toleran bien el tratamiento antibiótico vía oral, sí tenemos que internar a la paciente. ¿Listo? Entonces, esos son los estadios de clasificación de la enfermedad pélvica. ¿Solo el 2, no? ¿O el 1 y el 2 también? No, el 1 no tiene peritonitis, es la salpingitis aguda. En esta no es necesario internar a las pacientes, ¿ya? Porque el tratamiento lo podemos, si no tolera vía oral, lo podemos utilizar en inyecciones intramusculares. Pero en el estadio 2 y en el estadio 3, porque ya te puede formar lo que es la pelviperitonitis, en esto sí es necesario que estas pacientes se internen y lleven el tratamiento viendo venosa continua. La asintomática, la enfermedad pélvica inflamatoria asintomática, esta que habíamos visto. El diagnóstico final se da cuando la mujer quiere embarazarse. ¿Listo? Entonces es la asintomática, es aquella paciente que generalmente acude por problema de fertilidad, no puede embarazarse y realizamos la consulta, realizamos todos los estudios correspondientes, realizamos la prueba de Cote para ver si estas trompitas están permeables o no, y resulta que no están permeables, que están cerradas las trompitas, que tienen adherencias en la cavidad pélvica, lo que significa que esta paciente ha tenido en alguna etapa de su vida infección por clamidia, ha tenido en alguna etapa de su vida una enfermedad pélvica inflamatoria asintomática, no realizó ningún tratamiento y de repente viene ya con la complicación de infertilidad o esterilidad, que no va a poder embarazarse. Les repito, infertilidad y esterilidad son términos que al final concluyen en que no puede concebir la gestación. Infertilidad es la paciente que se embarazó una vez y después no puede embarazarse más, y esterilidad que nunca pudo embarazarse. ¿Listo? Entonces de ahí vienen los términos. Pero estas pacientes ya vienen con estos problemas de fertilidad, o pueden que ya han tenido un hijo, una pareja, y de repente quieren crearse su vida, quieren se casar o quieren tener más hijos y de repente no pueden tener más hijos.
Entonces es producto por un proceso infeccioso que ha ocasionado que tenga una infección en la cavidad pélvica, que se formen las adherencias a nivel pélvico, que se produzca la oclusión a nivel de las trompitas. Estas trompitas se encuentran ocluidas, por lo tanto la paciente no va a poder embarazarse más. Entonces en estas pacientes se les considera que han tenido una enfermedad pélvica asintomática y que no realizaron su tratamiento como tal. ¿Listo? Ahora, la enfermedad pélvica inflamatoria aguda como tal, la que produce sintomatología, se divide en la aguda y la crónica. La aguda, tenemos criterios principalmente que se va a basar por la sintomatología de estas pacientes, que se va a aparecer principalmente, los síntomas aparecen en la menstruación o justo después de la menstruación. En la menstruación, ¿cómo qué? Lo que les explicaba, sus menstruaciones oscuras, sus menstruaciones se tornan un poco más escasas, fétidas las menstruaciones, porque todo su trayecto de la secreción que ha tenido antes de su menstruación creen que es normal. Por lo tanto, la sintomatología generalmente aparece durante la menstruación. Dolores más intensos, cólicos menstruales más fuertes. Los criterios más recientes recomendados por la CDC, que son los criterios para poder determinar en qué etapa se encuentran estas pacientes, son mujeres que han sido sexualmente activas, con riesgo de padecer enfermedades de transmisión sexual, pacientes que refieren dolor pélvico crónico abdominal de forma permanente, en quienes se han excluido también otro tipo de patologías. ¿Por qué? Porque para poder hacer el diagnóstico de dolor pélvico como tal, tenemos que descartar otras patologías, ¿no? Si le duele la parte inferior, ¿desde qué voy a empezar? Desde una infección urinaria, desde un apéndice, un quiste de ovario, una torsión del ovario. Entonces hay varias patologías que hacen referente al dolor pélvico crónico como tal. Pero la enfermedad pélvica inflamatoria por proceso infeccioso lo vamos a poder determinar por la sintomatología de las pacientes, la característica y las muestras de secreción que vamos a diagnosticar, que vamos a tomar. Su diagnóstico de la enfermedad pélvica inflamatoria se acompaña de lo que es la palpación a nivel del útero y los anexos, con movilización a nivel del útero y los anexos, que va a desencadenar dolor en las pacientes. Aquí tengo una negrita. No está aquí. Que va a desencadenar dolor en las pacientes. ¿Qué significa eso? Que al realizar lo que es la inspección o la evaluación en estas pacientes, al realizar el tacto vaginal en estas pacientes, de repente desencadena dolor. Por eso es que vienen las pacientes que tienen dolor después de tener relaciones con la pareja, dolor en la pelvis en la parte inferior, que les duele de repente en la parte inferior, o al hacer el tacto vaginal, pero el tacto vaginal, el bimanual, lo que se hace es tocar el fondo del saco y tocar los anexos. Y al tocar los anexos de repente les duele a las pacientes. O movilizar el cervix les produce dolor. Entonces, al producir dolor significa que hay un proceso de inflamación. Y esta inflamación es lo que se está desencadenando y manifestando con dolor. Y las pacientes manifiestan dolor al realizar el examen físico. Uno más de los criterios que pueden resultar pues prácticamente para el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria es lo que tenemos que tomar en cuenta en la clínica. La temperatura. Estas pacientes tienen alzas térmicas, fiebre, más de 38 grados centígrados, lo que significa que estamos entrando ya a un estadio 2 o un estadio 3 de la enfermedad pélvica inflamatoria. Secreción vaginal o cervicouterina purulenta o musculenta, las infecciones vaginales. Abundantes leucocitos al microscopio en los exudados de las secreciones vaginales. Basta los reactantes de fase aguda incrementados, la proteína C, la leucocitosis se va a encontrar positivos, es decir, incrementados, significa que hay un proceso infeccioso. Y presencia principalmente, si nosotros encontramos dolor pélvico y tomamos la muestra y diagnosticamos gonorrea, es sinónimo de enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Listo? Entonces, enfermedad pélvica inflamatoria asociada con gonorrea, ya sea dolor en la parte inferior del abdomen, dolor pélvico, y determinamos que se trata de una gonorrea, sinónimo de herpes.
ya sin necesidad de que la paciente tenga fiebre, tenga leucocitosis, tenga toda otra sintomatología. Lo mismo con clamidia trachomatis en el cuello uterino, si encontramos clamidia en los exudados de cuello uterino. Recuerden que la clamidia, tomar serología, lo vamos a poder evidenciar en sangre, es decir, con serología vamos a poder determinar. Pero si en los exudados de cuello uterino, es decir, en las muestras de cultivo de cuello uterino como tal, encontramos clamidia en el mismo cuello uterino, significa que este es sinónimo de una enfermedad pélvica inflamatoria aguda, es decir, de inicio agudo. ¿Listo? Para el diagnóstico casi siempre nos vamos a basar principalmente en la clínica, en toda esta clínica, dolor pélvico, secreción vaginal, temperatura y dentro de los laboratorios, leucocitosis, lactantes de fase aguda incrementados. Entonces, tenemos los criterios mínimos, que son los criterios de hipersensibilidad abdominal, hipersensibilidad de los anexos, hipersensibilidad al movilizar el cuello uterino. Criterios adicionales que son la temperatura, el exudado, la presencia de glóbulos blancos, la velocidad de microsedimentación, proteína C reactiva, datos de infección de gonorrea y clamidia y los criterios definitivos. ¿Cuáles van a ser nuestros criterios definitivos como tal que nosotros podamos decir y confirmar que se trata de una enfermedad pélvica inflamatoria? El estudio histopatológico, la biopsia. Todo tipo de biopsia es estudio confirmatorio para que nosotros podamos determinar que se trate de un proceso infeccioso como tal. Estos criterios no significan que no van a hacer el diagnóstico, nos hacen el diagnóstico también, criterios adicionales y mínimos, pero los definitivos son los que nos van a confirmar. Lo que no significa que yo tenga mi criterio adicional y no le voy a hacer tratamiento, o tengo mi criterio adicional y no va a ser diagnóstico. Hacen diagnóstico también, porque son parte de los criterios de la enfermedad pélvica inflamatoria. Otro criterio definitivo es la ecografía transvaginal. Viene el paciente con su dolor abdominal, encontramos su exudado, su secreción, les demandamos hacer su laboratorio, nos identifica la leucocitosis, velocidad de eritrosedimentación y proteína C reactiva incrementadas. Vienen con su dolor. ¿Será que le vamos a dejar ahí a la paciente o qué estudio complementario le vamos a solicitar? Ya hemos hecho clínica, ya hemos hecho laboratorios, ¿qué más le pediré? Su ecografía, ¿listo? Entonces tengo que solicitarle la ecografía. ¿Y en la ecografía será normal que se visualicen las trompas uterinas? No, no se visualizan las trompitas. Recuerden, les he dicho, no en lúmenes como en la parte interna del lapicero, así, este delgadito es la trompita, así súper delgadita. Incluso en las pacientes de las cesáreas se incrementa un poquito más el volumen, pero es súper delgadito en las trompas uterinas. Y en la ecografía no se visualizan normalmente las trompas uterinas. Si por ecografía se visualizan las trompas uterinas, esto es sinónimo de que asociado a la clínica de confirmación de que esta paciente está teniendo una enfermedad pélvica inflamatoria nasal, gingitis como tal. Y también lo vamos a poder diagnosticar con la visualización directa. ¿En quiénes vamos a visualizar? En la laparoscopía. Abrimos, se hace la laparoscopía, se visualiza, se está formando el absceso, se está formando la inflamación a nivel de las trompas, por lo tanto ya es diagnóstico o criterio definitivo para realizar el diagnóstico de una enfermedad pélvica inflamatoria. Doctora, ¿un criterio definitivo es suficiente o tienen que ser más? No, un criterio definitivo es suficiente, pero los clínicos, los criterios adicionales y los criterios mínimos te hacen también parte del diagnóstico. ¿Por qué? Porque si la paciente viene con su dolor pélvico y tú le tomas la muestra de gonorrea, ya estás hablando de una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Listo? Gonorrea y exudado de clamidia a nivel del cervix no es lo mismo serología para clamidia. ¿Listo? Serología para clamidia significa en sangre. Voy a tomar en sangre y va a salir serología IgG, IgM. El exudado, la detección definitiva, determinamos a nivel del exocervix o del endocervix, eso ya nos hace diagnóstico también para clamidia, ¿ya? Gracias. Dentro de las síntomas, ya vamos a hacer otro. Veremos los síntomas, por favor, chicos. Dentro de la sintomatología van a encontrar el dolor pélvico, las secreciones amarillentas, secreciones espumosas, disminución de la cantidad de la menstruación, fiebre, escalofríos, anorexia, náuseas, vómitos,
dismenorrea, dispareunia, el dolor durante la relación sexual, la dispareunia. Algunas pacientes se acompañan con síntomas de infecciones urinarios, dolor en la micción. Recuerden que por la cercanía de la vagina con el meato urinario se produce infección por contaminación. No existe un solo signo o síntoma que acompañe un dato físico que sea específico del diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. Es decir, no tenemos un signo o un síntoma propio de la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Va a tener dolor? Sí, puede tener dolor en la parte inferior del abdomen, pero el dolor de la parte inferior del abdomen no es sinónimo de EPI. No es decir que la paciente viene, sí, me está doliendo en la parte inferior, EPI. No, porque la parte inferior del abdomen puede tener otras causas del dolor: infección urinaria, apendicitis, distorsión del ovario, secreción vaginal. Viene la paciente con su secreción vaginal, no, puede que tenga su infección vaginal, solo la infección vaginal, o la infección vaginal haya ascendido hasta la cavidad uterina y se trate de una EPI. Viene con fiebre, no le vamos a decir viene mujer, fiebre, EPI. No, entonces tampoco, no tiene un síntoma específico de la enfermedad pélvica inflamatoria como tal, sino tiene una variedad de síntomas, que esta variedad de síntomas con la clínica nos van a hacer llegar al diagnóstico de la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Listo? Sí nos tiene que llamar la atención alguna sintomatología, que la paciente venga con sus menstruaciones más escasas, con sus menstruaciones oscuras, con sus menstruaciones que cambian de color, dolor en la menstruación, y que venga con síntomas de que siente la menstruación más olorosa, ya nos tiene que llamar la atención de que probablemente se trate de una EPI asintomática, ¿no? Entonces son síntomas variados, pero no hay un síntoma específico como tal para poder determinar que la paciente se está tratando de una enfermedad pélvica inflamatoria. Esto era lo que les decía, el tracto vaginal y el tracto bimanual. Donde hacer el tracto vaginal, identificamos lo que son ambos ovarios, y al tactar los ovarios las pacientes van a sentir el síntoma de dolor de rebote, es decir, que les va a doler al movilizar los ovarios, o al realizar el tacto vaginal y movilizar el cervix les produce dolor. Esta sintomatología, o esto lo que estamos encontrando en el examen físico, más la clínica asociada, nos va a hacer sospechar el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. Sintomatología, quiero terminar. Sí, en sintomatología terminaremos. Dentro de la sintomatología, también cuando se han producido adherencias a nivel de la cavidad abdominal, estas adherencias pueden llegar hasta lo que es el hígado. Y se producen así, estas son las adherencias. Estas adherencias también se encuentran en lo que es en el útero. Estas adherencias, al llegarse a la parte superior de la cavidad abdominal, es decir, cercanías del útero, produce un síndrome que se denomina el síndrome de Fitzhugh-Curtis, en realidad. Difícil de pronunciar para mí. Y en este caso te va a producir un dolor característico típico en el hipocondrio derecho. Las pacientes van a venir con un dolor propio en el hipocondrio derecho, y se va a buscar toda la sintomatología posible de la parte superior del abdomen. Es decir, van a venir con dolor, con molestias, que les duele, se hacen las ecografías para determinar que no se trate de la vesícula, que no se trate de una infección del colédoco, dilatación del colédoco, y de repente no encontraron nada. Y lo que se encuentra, el diagnóstico es por laparoscopía, en la que vamos a evidenciar estos tejidos fibróticos como cuerdas que se van a adherir a este nivel, producidos por el proceso infeccioso de la cavidad pélvica como tal, en todas aquellas pacientes asintomáticas o que han tenido antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, en pacientes que han tenido antecedentes de una EPI, que vienen con dolor en el cuadrante, en el hipocondrio derecho, nos va a hacer sospechar que también se está tratando nuevamente de una enfermedad pélvica inflamatoria recurrente. ¿Listo? Quedaremos ahí para continuar después con el diagnóstico y el tratamiento. ¿Lista? Sí. Por favor, la luz que está saliendo me lo va a prender, por favor.